El más malvado retador, Ryo Mashiba, con las expectativas de toda la arena sobre sus hombros, se abre camino hacia el ring. El encuentro por el título mundial del peso ligero de la CMB comenzará ahora. Los ominosos sonidos del órgano resuenan por toda la arena y por encima un cometa azul claro atraviesa el aire. Se mueve alrededor de la arena, imposible evitar pensar en incursión, sometimiento e incluso sumisión, dando giros y vueltas, dejando atrás una amenazante estela. El público se preguntaba qué era aquella cosa. El cometa se acerca, trayendo consigo un aura de malestar y mal augurio. El público se quedaba anonadado por la música, preguntándose qué era ese cometa. Se curva bruscamente y desciende hacia la Tierra. Y desde adentro de los humos, la parca Ryo Mashiba. Ippo y Kumi se asombraban por la entrada de Mashiba. El público gritaba que la parca ya estaba ahí. Lentamente se abre camino hacia el ring. Cada paso que da lo hace de forma deliberada, como si le dijera a la tierra misma: a pesar de las pruebas y dificultades, este es mi ring del título mundial. Su rostro permanece oculto. ¿Qué clase de pensamientos estarán pasando por su cabeza en estos momentos? El entrenador en su mente pensaba en Mizutani, gritándole y diciéndole que Mashiba los está llevando con él. Los está llevando a su ring del título mundial. El retador Ryo Mashiba está en el ring. El público gritaba el nombre de Mashiba con euforia e Ippo no se quedaba atrás mientras Kumi pensaba en él. Aoki se sorprendía por lo popular que era Mashiba y Takamura le decía que a diferencia de él y Kimura, él sí tiene carácter. Kimura se sentía mal por esas palabras. El entrenador de Mashiba se alegraba por las porras y el apoyo de la fanaticada, siendo algo que lo dejaba estupefacto, pero Mashiba lo calmaba diciéndole que deje las celebraciones para después. Cambiando de brecha, un ritmo latino festivo, haciendo su entrada con el título mundial al aire. El campeón, Marcus Rosario, moviendo sus caderas y hombros, baila dirigiéndose hacia el ring. El público miraba a Rosario diciendo que Mashiba era mejor, otros se preguntaban si era fuerte y otros gritaban que le quite el cinturón. La mirada de Rosario asustaba al público. Sendo al verlo decía que esa mirada era como si el rey de los pandilleros se volviera campeón. Esa mirada de Miyata hizo incomodar un poco a Sendo, pensando que lo comparaba con él. Miyata le decía que no estaba equivocado, él tiene un historial de peleas rudas, y él cuando suena la campana arremete de inmediato. Además, su habilidad violenta en el combate es extremadamente alta. Sendo le dijo que sabe muchas cosas, preguntándole si piensa pelear con él algún día. Pero Miyata respondía que no, solo que Sendo era un ignorante. Aunque el tipo de Rosario parecía ser de los que pelean con instinto, así que de ahora en adelante dejaría que Sendo analice a uno de su misma naturaleza salvaje. Y Sendo le dijo que en ese caso, ese sujeto, el equipo de animadores se daba cuenta que querían acabar con Mashiba lo más rápido posible. Ippo comentaba que ya que falló el control de peso, tendría muchos problemas en la resistencia. Marcus debería saber que no puede dejar que se vaya hasta la segunda mitad. Además, él era de los que explotaban desde el inicio, y culminaba diciendo que aunque tenga energía, él subirá una marcha desde el inicio. Todos le preguntaban a Ippo qué significaba, y él les decía que si lograba sobrevivir la primera mitad y llevarlo a la segunda mitad, tendrían una gran oportunidad. Todos se preguntaban si puede ganar, gritando que tiene que aguantar la primera mitad, y se alegraban de tener esos asientos, ya que tendrían a un antiguo rankeado mundial a su lado, y seguían gritando que llegue a la segunda mitad. Aoki miraba que en el cara a cara se notaba claramente la diferencia de alcance. Kimura decía que mantener la distancia y hacerlo fallar era el plan, e Itagaki afirmaba que esa era la única estrategia viable. Los peleadores regresan a sus esquinas. Ahora, comencemos. Los jueces están listos, la parca y el hombre de la cruz, ambos en el ring del juicio, en el día de la sentencia. Y suena la campana. El encuentro de Ryo Mashiba por el título mundial oficialmente ha comenzado. Un encuentro que tenía la fanaticada alborotada, escuchando sus gritos desde afuera de la arena, y al entrar, unos vítores descomunales hacen erupción con el sonido de la campana. La arena estalla en cánticos hacia Mashiba. El encuentro por el título mundial del CMB de los pesos ligeros finalmente está en marcha. ¿Qué clase de conclusión vamos a presenciar?
El referee les pedía que choquen guantes. Ippo estaba seguro que en el segundo que choquen sus guantes, y Sendo sabía que irían a por todas. Su entrenador le pedía a Mashiba que tenga en mente la estrategia, que guarde su distancia, hacer que se mueva, se canse y falle. Marcus sabía el plan, arrastrar el encuentro hasta el final para acabar con su energía, afirmando que no es una mala idea. Pero Marcus sabía que debía acabar antes de que Mashiba haga algo. Ippo se asombraba que Mashiba iba por todas. Sendo estaba eufórico y su entrenador estaba desesperado por lo que iba a pasar. Mashiba hace el primer movimiento, dispara un golpe justo al comienzo. Un golpe al cuerpo, justo en el centro. Su derecha atraviesa directamente a Rosario. El público se preguntaba si Mashiba de verdad quiere acabarlo. Otros decían que no importaba y le gritaban a Mashiba que lo acabe de una vez por todas. Y ahora, el segundo golpe. Marcus se preguntaba si era la cabeza o el cuerpo, pero afirmaba que fue un buen susto, rechazando el golpe al cuerpo de Mashiba. Mashiba estaba listo para usar el flicker contra Marcus, sorprendiéndolo ante tal agresiva reacción. Pero esa reacción tan brusca ante el comienzo del encuentro solo era una señal de que la parca quería decidir el combate desde la primera mitad. Mashiba va por todo. El flicker, el Shinigami, está lanzando su guadaña con toda su fuerza. El campeón no está al nivel, no puede tomar una buena postura y está con el pie atrás como todo un cobarde. Ippo se sorprendía cómo los papeles se invirtieron. Mashiba tiene la ofensiva y Rosario es el que toma la distancia. Sendo estaba animando a Mashiba que siga con la ofensiva y no lo deje tomar el ritmo. Pero una risa estaba llamando la atención del tigre. Era Sawamura quien se regocijaba al ver cómo Mashiba hacía las cosas. Miyata le cortaba la sonrisa a Sendo, diciéndole que este no es el tipo de combates que se puede quitar la mirada. Takamura comentaba que a pesar de que Mashiba no esté enojado por todo lo que ha sucedido, pero el ir a toda máquina es el tipo de cosas que Rosario tiene en su instinto. Rosario lo miraba diciendo que no podía lanzar ningún golpe, preguntándole cuántos ha tirado ya. Siendo algo totalmente injusto, pensando que esa no era la manera de impartir justicia, Itagaki se dio cuenta que le dolió, e Ippo no quitaba la mirada ante la respuesta de Rosario. Ippo no sabía qué decir ante tal intercambio. El público miraba cómo estaban muy cerca, lanzando tantos golpes, pero ningún golpe ha dado. Itagaki y Aoki no entendían qué acababa de pasar, pero Takamura les dijo que, como podían ver, era una pelea por el título mundial. Ambos cambian entre ataque y defensa a una velocidad imperceptible. Y entre esa furiosa arremetida de golpes vemos una calma inmensa, la cual produce una precisa técnica en golpes grandes como una tormenta. ¿Y cuál de los dos será el que logre llevarse la iniciativa? ¿Quién de los dos será el que logre tomar el control? El público se calentaba aún más por el combate y el ring estaba empezando a arder por el encuentro.
El público miraba cómo Mashiba seguía con la ofensiva. Y también se asombraban cómo Rosario no se quedaba atrás. Estaban sin poder determinar quién ejercía más presión, para al final darse cuenta que la presión ejercida por los dos estaba a la par. Ambos siguen intentando tomar el ritmo, pero ninguno de los dos cede un solo centímetro. Justo cuando parece que la balanza comienza a inclinarse, ellos se recuperan de inmediato, con las palmas sudorosas, las rodillas débiles y los brazos pesados. No puedes apartar la mirada ni por un segundo. Se termina el primer round. Ha sido un encuentro incandescente desde el comienzo, un escenario adecuado para dos hombres alcanzando la cima. No sería de extrañar que en cualquier momento el balance se rompa. Hippo estaba sin palabras al ver ese primer round tan caótico, temblando y quedándose sin aliento por aquel inicio, reconociendo que ambos son increíbles. Marcus y Mashiba estaban regresando a sus esquinas, teniendo un mismo pensamiento. Habían entendido que aquel con quien se están enfrentando es demasiado fuerte. Mashiba estaba regresando a su esquina luego de un intenso round, y en la esquina su entrenador le estaba regañando por ir a pelear cara a cara contra Rosario, preguntándole por qué era él quien presionaba, diciéndole que sabía que Mashiba estaba nervioso, pero él tenía que pegarse al plan y, justo como lo planearon, agotar la energía de Marcus. Su entrenador entendió que había cosas que se podían sentir cuando luchaba contra alguien fuerte o cuando estás dentro de un intercambio de golpes. Entendió que Mashiba se dio cuenta que el plan no puede funcionar con alguien como Marcus. Entonces le comentó a Mashiba que lo entiende y le dijo que no vaya toda porque podría cansarse. Además le recalcó que ya debió darse cuenta que el intercambio es el fuerte de Marcus y que en definitiva se pondría más intenso, diciéndole que si es un golpe directo esquive, que no se acerque tanto y no se distraiga. Pero Mashiba estaba decidido a tomar el cinturón por la fuerza. En la esquina de Marcus vemos como él se estaba quejando con su manager, ya que le decía que debía ganar por puntos. El manager le dijo que recibió un buen golpe y, teniendo en cuenta que está fuera de casa, el combate se puede decidir por tarjetas. Y él, con una mirada perversa, lo único que dijo es que todo eso era injusto. Round número 2. ¿Qué harán a continuación? Ambos usaron los primeros 3 minutos para analizarse mutuamente. El público gritaba para que Mashiba gane el encuentro, mientras Hippo estaba en medio de la multitud. Pero en la zona del Team Kamogawa se decían que ya sabían el plan de Mashiba, pero ahora, ¿cuál era el plan de Rosario? A lo que Aoki dijo que Rosario estaría bien con un intercambio, e Itagaki le dijo que observe. Marcus y Mashiba estaban frente a frente, listos para acabarse. Sendo se dio cuenta que estaba lejos, a lo que Miyata dijo que esta vez sí estaba siendo cauteloso, diciendo que el alcance de Mashiba es más largo que el de Marcus, pensando así que solo le queda ser más precavido. Sendo llegó a la conclusión que Marcus piensa cortar la distancia poco a poco. El público gritaba al ver cómo Marcus se lanzó con todo, sorprendiéndose por la velocidad en la que acortó la distancia. Una zurda potente que llega de lleno. No, él logró bloquear ese golpe, no le llegó de lleno, pero aún así, era un golpe que te deja con la piel de gallina. ¿Qué mierda fue eso? Fue demasiado peligroso. ¿Cómo es que logró disminuir la distancia de una sola vez? ¿Cómo lo hizo?, se preguntaba el público. Aoki decía que ese golpe fue rápido, Kimura decía que la entrada era rápida, e Itagaki afirmaba que ambas eran rápidas, y todo estaba saliendo justo como esperaba la esquina de Mashiba. Rosario había aumentado su ritmo de combate. Hippo miraba la situación, diciéndole a Mashiba que se concentre. Marcus estaba decidido a evitar que Mashiba escape.
Él presiona por dentro y desde ahí una lluvia de golpes choca en la guardia del retador. Kimura decía que Marcus lanzaba golpes de ángulos extraños, haciendo que sea difícil esquivar. Itagaki decía que ha aguantado bien hasta ahora. Miyata se percató cómo Marcus se desplazaba para entrar al corto rango y asegurar su posición, y al estar adentro tiene una buena posición para lanzar un golpe de izquierda, diciendo que esa es la razón por la que se vuelve difícil luchar contra un zurdo. Takamura comentaba que la forma de luchar contra un zurdo era mantener una buena posición del pie delantero y enfrentar la derecha con la izquierda, afirmando que Marcus está por encima del campeón promedio. Ipo notaba la entrada de Marcus y la forma de posicionarse que tenía, y golpeaba desde un punto que no se puede ver de dónde viene o dónde apunta, logrando que eso se vea tan alterado sin llegar a cambiar su ritmo, diciendo que Mashiba, si no descubre pronto el truco, todo irá mucho peor. Lo único que puede hacer Mashiba es adaptarse. El manager de Marcus sabía que había pocos boxeadores que podían replicar ese tipo de técnica, asegurando que esta es la primera vez que Mashiba enfrenta algo así, preguntándole a Mashiba si de verdad creía que podía adaptarse, llamándolo incrédulo ya que eso es imposible, diciendo que saboree lo que es enfrentarse al mejor zurdo del mundo. Marcus estaba decidido a no permitir que Mashiba se alejara. Mashiba estaba listo para tomarse en serio las cosas. Marcus se preguntaba si era una contra lo que venía, afirmando que en esa postura su puño será el que conecte primero. Marcus pensó, ¿cómo es posible que Mashiba esté lejos? Mashiba logró conectar un poderoso golpe en el rostro de Rosario, y aquel impacto afectó de gran manera las piernas del campeón. La fanaticada al ver eso se emocionó, gritando que ha conectado, mientras el manager de Rosario lo veía imposible. Miyata analizó y vio cómo mantuvo su pie frontal adelante, ampliando su postura, y de esa manera al momento que Marcus intentara entrar, habría una gran distancia, diciendo que fue una buena táctica. Una derecha conectada por Mashiba. Y otro golpe más conecta en el rostro del campeón. Y ahora el campeón toma la distancia. El público se preguntaba qué le sucedía al campeón de forma sarcástica, gritándole que entre otra vez, animando a Mashiba. Sendo gritaba al ver la respuesta de Mashiba, gritándole que esa era una verdadera estrategia contra los zurdos, gritando con mucha emoción ante tal demostración de su entrenamiento. Miyata decía que esto no era solo la práctica, sino que también tuvo que ver con quién entrenó, comentando que la calidad de compañero de sparring es mucho más importante que el tiempo. El manager de Rosario no podía creer lo que acababa de ver, preguntándose cómo se pudo adaptar. Esta debería ser la primera vez que Mashiba se enfrenta a un zurdo de ese nivel, diciendo que no era algo concebible el encontrar a un zurdo de tal calibre, preguntándose si era verdad que Mashiba se haya enfrentado a un zurdo de categoría mundial, y pues estaba expectante ante los resultados de su ayuda. El entrenador de Mashiba le agradecía a Ippo, su pensamiento era el correcto, diciéndose a sí mismo que tiene que pensar más en esos sucesos, ya que no hubiera podido adaptarse ante ese escenario. Itagaki sonreía al ver que Mashiba confiaba en la ayuda que le otorgó Ippo. El retador conecta un golpe por arriba, y ahora va directo hacia abajo. Varios de la fanaticada se preguntaban si el golpe al cuerpo funcionó, otros decían que de verdad funcionó. La derecha de Mashiba estaba destrozando al campeón. Y ahora es turno del campeón. Mashiba no puede distraerse ni siquiera por un instante. Los fans de Mashiba notaban que el campeón tenía coraje, ya que a pesar de todo le estaba dando pelea. El entrenador de Mashiba le decía que siga así, ese golpe al cuerpo fue excelente y que pronto Marcus se quedara sin energía. Él detuvo esa izquierda y desde el más allá desciende una guadaña a todo poder. Pero suena la campana, dando final al segundo round. Ese round se lo lleva por completo el retador. Mashiba se arrebata por completo el ritmo del combate. Ippo y Kumi estaban felices al ver cómo Mashiba dominó el round. Al verlo respondía con un pulgar arriba, dando a entender que todo estaba bien y que siga adelante, mientras Mashiba lo miraba con calma. Viajando a la fanaticada vemos cómo gritaban con euforia, mientras Aoki reconocía que el chopping rate de Mashiba tenía un muy buen tiempo, mientras Itagaki se preguntó por qué hizo ese golpe corto, preguntando si creían que hizo eso al saber que ya sonaría la campana, pero Aoki afirmaba que él nunca se preocuparía por algo como eso.
El público gritaba que Mashiba tenía el ritmo del combate, pidiéndole que siga así y domine el siguiente round. Los ataques del campeón fueron rechazados una y otra vez, y este retador tiene todo lo necesario para conquistar el mundo. Y si es que aún no lo creen, solo escuchen cómo grita este público. El jefe de Mashiba le preguntó a Hippo si es que la Parca en ese momento lo miró de manera directa, preguntándole de qué se trataba, eso que fue lo que dijo. Mientras Hippo nervioso le comentó que no dijo nada importante, solo lanzó un pulgar arriba en señal de que todo estaba bien, diciendo que era imposible que Mashiba tuviera algo que decirle, y menos en ese momento, simplemente le estaba poniendo atención a Kumi, a lo que el jefe de Mashiba le dio la razón a Hippo, para después preguntarle cómo se veía la pelea, queriendo saber el punto de vista de un profesional como Hippo. Para luego Hippo decirle que aún es muy pronto para esa predicción, apenas estaban en el segundo round, a lo que el jefe de Mashiba entendió que aún no se pueden relajar y le dijo a todos que hay que animar a Mashiba y enviarle todas sus fuerzas en ese duro combate, empezando todos a gritar el nombre de Mashiba. Mashiba, Mashiba se escuchaba y hacía retumbar todos los alrededores de la arena. Y ahora se viene un gran tercer round y se puede escuchar cómo animan a Mashiba por toda la arena, y el retador se dirige sin un solo momento de duda hasta el centro del ring. ¿Pero qué es esto? El campeón aún no se mueve de su esquina, está ahí parado como un espantapájaros sin moverse siquiera a 1 milímetro. El público no entendía, se preguntaban si había un problema, cuestionándose si acaso perdió las ganas de pelear. Pero el campeón no se mueve. Él se mueve muy lento, él se está deslizando por las cuerdas. Siendo de alguna manera estaba entendiendo lo que pasaba, diciéndole que tal vez él haga algo que no debería hacer. Marcus decía que era demasiado injusto, preguntándose por qué es el único que es golpeado, siendo algo muy injusto para él, gritando que era injusto en repetidas ocasiones. Y sale una zurda desde muy lejos. Él lanza a su izquierda como si fuese un arma de fuego. Este round es el preferido de Mashiba. Sendo decía que Rosario estaba esperando algo. Todo estaba de acuerdo a su plan. Rosario sabía que si iba a las cuerdas, Mashiba iba a atacar con todo. A lo que Miyata dijo que Mashiba ya sabía este tipo de cosas. Rosario perdía la paciencia, gritando que Mashiba sí que era alguien injusto. El público se asombró al ver cómo el ritmo de la pelea cambió de un instante al otro, diciendo que eso daba miedo. Además, Rosario era muy rápido. Molesto por la injusticia que sentía, Rosario empieza un salvaje ataque en el tercer round. Él está encima de él. Esto es peligroso. Mantente enfocado, Mashiba, gritaba el público. La fanaticada se emocionaba al ver cómo Mashiba estaba calmado, haciendo llegar a una derecha. Sendo se daba cuenta que Rosario era como un resorte para sus piernas y tenía un tronco bueno para rotar, notando que es del más alto nivel, reconociendo que tal vez tenga un movimiento mucho mejor que el de Mashiba, diciendo que Marcus llegó hasta ahí con su excelente físico y movimientos, además de esa actitud de matón, tirándose a toda para intercambiar golpes sin importar nada, pero ellos sabían que eso no funcionaría esta noche. Miyata le decía a Sendo que en este caso Mashiba es el más duro de los dos, y Sendo le decía que sí, a lo que Miyata pensaba y le decía a Sendo que debe seguir su ejemplo. Sendo al escuchar eso se molestó, gritándole que se calle, pero Miyata con esa actitud se dio cuenta que tenía razón, mientras Sendo se molestaba aún más. Y otra vez el retador conecta una derecha. El campeón está otra vez en las cuerdas. El retador no tiene piedad. Él tomó el dominio de la pelea una vez más. El público reconocía que Rosario recibía muchos golpes y aún así seguía de pie, pero por otra parte comentaban que era imposible, él debe ya estar en las últimas. Y ahora una derecha sin piedad, una precisión abrumadora. La fanaticada gritaba que con ese golpe él tomó la ventaja, estando convencidos de que puede ganar, gritando que vaya sin pensarlo 2 veces. Hippo se dio cuenta que él estaba con todo, lanzando su combinación más poderosa con la izquierda y la derecha, para después darse cuenta que estaba demasiado cerca.
y el retador cae al suelo. Él recibió una contra que te deja la piel de gallina con solo verla. El campeón lo mira desde arriba con tranquilidad. La arena está callada y con ello un gran silencio se hace presente. El conteo suena por todos lados. Sendo estaba asombrado mientras Miyata explicaba que desde esa distancia un gancho zurdo es difícil de ver sobre el hombro. Hippo estaba incrédulo, mientras el jefe y su hija estaban sin palabras ante ese giro abrumador. La cuenta iba en 3, e Hippo sabía que un golpe que no se ve venir es lo peor que puede suceder. El público gritaba que se levante, no se puede dejar las cosas así. Mashiba al ver a Hippo se molestó por lo cerca que estaba de Kumi. Hippo le decía que no se preocupe por él y que se levante de inmediato. Mashiba recién se había dado cuenta que estaba en el suelo. A la cuenta de 8 se levantó, pero no parecía estar bien del todo, para luego subir su guardia y decir que puede hacerlo, y el referee dio comienzo al combate. Y como era de esperarse, el campeón va una vez más al ataque. ¿Acaso va a terminar todo aquí, o será que Mashiba es capaz de aguantar? El público gritaba que escape de ahí, no puede intercambiar golpes en ese estado, gritándole que haga un clinch o tome la distancia. Mashiba es derribado en el tercer round. El retador dominó la primera parte del encuentro, pero el campeón está de vuelta al ataque. Sendo se preguntaba sobre el daño, mientras Hippo gritaba que mantenga la calma. Y Mashiba empezó a usar el flicker para mantener la distancia. Sendo gritaba que siga con eso. Pero el campeón corta la distancia en un solo instante. Él se apega a su torso y se niega a dejarlo escapar. Él golpea de vuelta, pero el campeón no se detiene. El manager de Marcus gritaba que al llegar a un intercambio continuo es lo que siempre están buscando. Y el retador es llevado hacia la esquina. Él está en un gran problema. Hippo se preocupaba por Mashiba. Ya aparece un uppercut con la derecha. Esta vez el campeón está en el suelo. El entrenador de Mashiba estaba eufórico, mientras el manager de Marcus se encontraba asustado por el golpe. Si te golpean, tú los golpeas de vuelta. Vaya cambio de puntos. La cuenta iba en 3 y Marcus seguía en el suelo. Marcus estaba empezando a decir algo. Marcus decía que se callara. Él se paró. Él le dice al referee que puede seguir. El público se asustaba por la velocidad a la que se recuperó Marcus. Mientras Sendo seguía preguntándose por el daño, el entrenador de Mashiba gritaba que no perdiera la concentración, e Hippo también le gritaba que respire profundo y se mantenga concentrado. El referee dice que sigan. ¿Qué irá a pasar ahora? ¿Será que alguien puede predecir lo que va a suceder a continuación en esta pelea? La fanaticada gritaba que vaya de inmediato, que lo derribe una vez más. El cinturón estaba a su alcance, solo tenía que agarrarlo, gritándole que él puede hacerlo. Ambos peleadores se miran entre sí desde una buena distancia. ¿Será que solo están siendo cuidadosos? O quizás... Los espectadores gritaban que vayan, no sabía qué iba a pasar. Mientras Miyata dijo que ambos están muy dañados, no pueden lanzarse. El entrenador de Mashiba le decía que estaba bien, que use ese tiempo para recuperarse, mientras que el manager de Marcus le pedía que no se sobrepase. Kumi le preguntaba a Hippo qué iba a pasar, pero él no tenía idea. Y ahí se lanzan una vez más. Ambos se lanzan al mismo tiempo. Ambos van como si fuesen a terminar esta pelea ahora mismo. Y están a la distancia en la cual sus golpes pueden llegar a su rival. Y ahí justo cuando suena la campana y el referee los empuja hacia afuera como si esto fuese a pasar a mayores. El público decía que era muy estresante, les faltaba aire por el intenso enfrentamiento. La hija del jefe le preguntaba a Hippo si estaba bien, a lo que él decía que le faltaba el aire. Y después de que ambos se fuesen al suelo una vez, el tercer round tan caliente llega a su fin. Esta pelea sí que está siendo algo increíble de presenciar, y eso que todavía ni siquiera estamos fuera de la primera mitad. En las esquinas de los boxeadores se respiraba la tensión, viendo cómo detenían el sangrado, afirmando que ese será un minuto muy intenso. Ambas esquinas dan su mejor esfuerzo. Sawamura se acercaba a alguien pidiendo que cambien de asientos. Al final costaban lo mismo. Aquella persona lo miraba con desprecio, preguntándole a qué se refiere.
Después de aquella mirada, él accedió, sentándose al lado de Sendo, diciéndoles que no sabe qué va a suceder, pidiéndoles que le expliquen. A lo que Sendo le dijo que de verdad es un dolor de cabeza entender el combate. Sawamura preguntaba qué sucederá, y Sendo le preguntaba eso a Miyata, y él respondía que no sabía. Miyata les decía que Sawamura y Sendo son criaturas muy similares a Rosario y Mashiba. En este caso, ellos deben explicarle a él. Sawamura no entendía lo de criaturas similares, a lo que Sendo le preguntaba a qué se refería. El entrenador de Mashiba le felicitaba por ese contraataque, diciéndole que dejó el estadio a punto de caerse. Mashiba preguntaba qué era lo que lo tumbó. Su entrenador le decía que fue un gancho de derecha. Al momento de él acercarse, Marcus lanzó un gancho de derecha sobre su hombro, algo imposible de evadir, diciéndole que eso es algo que no se puede practicar en un sparring, es un golpe que nació del calor del enfrentamiento, diciendo en su mente que es difícil de predecir y aún más difícil de ver. Mashiba entendía con el calor del momento la clase de hombre que era Marcus, mientras que en su mente ya lo entendía. Decidió usar un estilo convencional a partir de ahora. Marcus decía que era injusto, él ya no puede contenerse, estaba seguro de que hará lo necesario, no importaba lo que hiciera o cómo lo hiciera. Al final, debe ser el último hombre en pie. Aoki notó que Marcus se cambió el estilo de peinado. Kimura decía que se mantiene a la ofensiva a pesar de ser noqueado. Él logró derribar a su oponente, pero fue contraatacado con un derribo. A lo que Itagaki dijo que debe estar muy enojado. Nakamura mencionaba que esperaba que su peinado sea lo único que haya cambiado. Sawamura seguía con la idea de criaturas similares y pues se dio cuenta de algo. Era como si el aire a su alrededor hubiera cambiado. El referee daba inicio al round número 4, donde ambas bestias se miraban frente a frente listos para atacarse mutuamente. ¿Habrán sido capaces de recuperarse durante ese minuto? ¿Habrán cambiado sus planes de ataque? ¿Qué acontecerá a continuación? El campeón se lanza sin titubear, planea llevar la pelea al terreno corto. El público se dio cuenta que era lo mismo del primer round, él no había cambiado su estrategia, para después preguntarse, ¿será que Mashiba mantendrá la distancia o irá hacia él? Viajando con los muchachos, Takamura comentó que el peinado no fue lo único que le cambió a Rosario, asombrando a Kimura y a Aoki. Y volviendo al cuadrilátero, Rosario corría desesperadamente hacia él, mientras la parca movía ligeramente sus pies. Mashiba también parece estar dispuesto a pelear, ha plantado sus pies, combatirá a Rosario en su propio terreno. Este será un intercambio de golpes hasta el final. Tipo en su mente le decía a Mashiba que guarde la calma, que espere que venga y luego ataque, mientras la parca se preguntaba si venía una derecha o una izquierda. En las gradas el Team Kamogawa se asombraba por el ataque con la cabeza e Itagaki le gritaba que tenga cuidado. El entrenador de Mashiba al ver cómo lo detuvo le gritó que tome distancia. En la esquina empezaron a sudar frío al ver cómo se entrelazaron sus piernas. Sendo decía que eso fue a propósito y Sawamura comentaba que era normal en combates contra zurdos. Y el campeón Marcus Rosario no se detiene. El público se asustaba por otro ataque con la cabeza. Mashiba estaba sintiendo molestias al ser atacado con la cabeza y los puños en conjunto, mientras miraba cómo Rosario se acercaba una vez más. El retador tropieza mientras salta hacia atrás. ¿Estará en problemas por las combinaciones del campeón? Sendo le preguntaba a Sawamura y él le decía que era a propósito. Takamura confirmaba sus palabras. Rosario cambió no solo en su peinado, ahora era más agresivo también. Antes era un chico malo, pero ahora solo había maldad en sus ataques, decía Takamura. El entrenador gritaba que eso era un cabezazo, e Itagaki con desesperación gritaba que le había dicho que tenga cuidado. Siendo esta la verdadera forma de aquel malvado muchacho, ahora Mashiba, ¿qué hará ante esa respuesta sucia? Y pues se asustaba al ver cómo el cabezazo y el golpe llegaban al mismo tiempo, gritando que lo esquive. El Team Kamogawa se sorprendían por tan gran concentración al haber esquivado ese ataque. Su entrenador le gritaba que tome la distancia, no sabían qué podía venir por parte de Rosario. Y Mashiba al ver lo que venía se daba cuenta de lo molesto que es Rosario. Oye, apúrate y mueve esa maldita pierna.
¡Qué sonido más duro! Esto sin lugar a dudas es un cabezazo. Y se determinó que solo fue algo casual, pero aún así el referee le da a Rosario una gran advertencia. El público gritaba que eso fue a propósito, mientras esa casualidad es una mentira, gritando con rabia que le quiten al menos un punto a Rosario. Aoki gritaba que estaba combinando golpes con cabezazos y por eso se le hace imposible esquivar, mientras Kimura lo maldecía. En la esquina de Mashiba gritaban que estaba enredado en sus pies a propósito. El pie de Mashiba no le estaba pisando porque quisiera, eso era una falta después de otra. ¡Tiene sangre! El referee llama al doctor para que lo vea. El público se quedaba frío al ver el corte de Mashiba, empezando a imaginarse lo peor, mientras Ippo estaba rogando que no pase eso. Y Miyata preguntó a Sawamura que el pisar el pie y lanzar cabezazos eran cosas útiles en un combate de boxeo. Y Sawamura reconocía esa sutileza de Miyata para luego decir que no sirven en un combate de boxeo, pero sí son de utilidad para ganar. El doctor está revisando el sangrado con cautela. ¿Acaso dejará que la pelea continúe? El doctor decía que no era muy profundo, pero estaba sangrando bastante. Pero la parca se volteó y el público se asombraba por lo que venía. El retador se devuelve hacia el centro del ring sin esperar la decisión del referee o del doctor. Él solo mueve el brazo y ahora la mano para provocar al campeón. Rosario decía que ahora sí tiene un rostro digno, siendo que están en igualdad de condiciones. Él había eliminado esa injusticia. Ambos se acercaban para iniciar un nuevo intercambio. El público decía varias cosas, ya que les parecía raro que ellos solo fueran a golpearse sin más y el referee no hiciera nada. El médico le decía algo al referee y al escucharlo, él corrió a ponerse en medio de ellos dos. Y la pelea continúa. Al parecer el referee declaró que la herida no es de gravedad. ¿Y cómo continuará el retador con las heridas que tiene ahora? ¿Acaso el campeón tomará la ventaja del cabezazo occidental? Él nos hizo eso. Imperdonable. En la zona donde estaba Sendo se preguntaban si acaso estalló. Sawamura alegre le decía que vaya por él, que lo destruya hasta que sea un pedazo de carne cubierto en esencia. Ahora solo dejarás el ring hecho pedazos. Kumi se levantaba llamando a su hermano para decirle que dé lo mejor de él. Al escuchar esas palabras, Mashiba volvía a su postura, mientras Kumi temblaba al entender lo que estaba pasando. Para luego ver cómo alguien agarraba su mano. Era Ippo quien la tomaba para calmarle y darle fuerzas. El retador hace un amague y luego un cruzado largo con la derecha directo al cuerpo. Incluso a pesar de lo sucedido, él mantiene una gran calma mental y es capaz de seguir con su plan. Si él sangra un poco más, el doctor detendrá esta pelea. Él tiene que mantenerse vivo el tiempo suficiente como para volver a la esquina. Solo 40 segundos más para que se acabe el cuarto round. ¿Qué sucederá en ese tiempo restante? El público miraba la gran cantidad de esencia que caía, comentando que si le golpea otra vez terminará todo. Mientras otros pedían que confiaran en Mashiba, él no permitiría otro ataque. Empezando a gritar el nombre de Mashiba con euforia. El campeón empuja hacia el lado al retador y presiona hacia adelante. El público se asombraba al ver cómo Marcus pudo entrar. Sendo decía que estaba apuntando al corte y Sawamura le respondía de manera irónica al escuchar lo obvio, y Sendo entendía lo que hacía. El retador mantiene una guardia de hierro por su izquierda. Él no está siendo forzado hacia una pelea de intercambios intensos. El Team Kamawa decía que era obvio que mantenía la distancia, y Kimura decía que podía hacer que tenga sangre en su ojo y eso le podría dificultar el ver a rango medio. Y Aoki decía que tal vez, pero aún así era raro, refiriéndose a que al final Mashiba era quien le gustaba destruir a todos, y ahora se está moviendo hacia atrás, diciendo que Mashiba ha estado en situaciones similares en otros combates, y muchas veces Mashiba los derrotó forzando intercambios. Y Takamori interrumpió, diciendo que esta no era una situación como las anteriores, comentando que su oponente está en un nivel más arriba, y si Mashiba hace las cosas a medias sin darse cuenta, terminará siendo un desastre y el doctor tendrá que parar el combate. Yoki le daba la razón al final, se estaba enfrentando al campeón mundial, diciendo lo que todos ya saben, que esta era una pelea por el título mundial. Solo quedan 25 segundos. El público gritaba que aguante, que hizo un clinch. Otros decían que era imposible un clinch, era muy peligroso y otros le decían que escape. Mashiba no podía ver nada por su ojo izquierdo. Solo 20 segundos. Mashiba había perdido de vista a Rosario. El público gritaba asustado al ver cómo Mashiba fue llevado a las cuerdas. Él está atrapado contra las cuerdas, está en la esquina. El campeón no se detiene ni por un instante. Un golpe detrás de otro y sigue. El campeón se rehúsa a bajar la guardia, pero no hay cómo escapar de esta.
La fanaticada se asustaba al ver que los golpes llegaban, aún teniendo la guardia arriba, gritando que aquello que brotaba de su ojo era esencia y viendo que aún quedaba mucho tiempo. Hippo gritaba que aguante, su entrenador le decía que no baje la guardia y el manager de Marcus le gritaba que lo termine de una vez. Este maldito hijo de perra. Y ahí suena la campana, se termina el cuarto round. Y en la esquina de Mashiba le decían que hizo un buen trabajo, ahora ellos se encargarían de detener el sangrado, todo estaba bien, ellos se encargarían de eso. Y su entrenador le preguntaba si acaso creía que iba a permitir que una pelea por el título mundial termine así, gritándole que él llegó hasta ese lugar tan difícil, diciéndole que piense en todo lo que ha hecho para llegar hasta ahí, así que confíe que lo dejará pelear hasta el final. El entrenador de Mashiba se preguntaba qué era eso que acababa de sentir, gritándole a Mashiba, pero él simplemente tenía la mente en otro asunto. Empezando a tener una expresión llena de rabia. Viajando con Sawamura, él comentaba que Mashiba debe estar pensando en lo que le hizo, y mientras más piensa, más se molesta con Sawamura, diciendo que lo termine, que aplique la regla de ojo por ojo, que si Rosario hace trampa, él lo lleve mucho más lejos. Diciéndole dijo que él no entendía nada, preguntándole si no vio ninguno de los anteriores combates de Mashiba, contando que siempre que está en un problema o cuando le hacen una falta, él ya no hace nada de eso, él dejó aquella vida atrás, preguntándole a Miyata si está de acuerdo, y él simplemente se quedó en silencio. Y Sawamura le dijo que él era el que no entendía, la gente nunca cambia. La cuestión era que no se había enfrentado a ese tipo de maldad hace mucho tiempo, alguien igual a él, alguien que hace lo imperdonable como él, y a su vez cuando el mal se ve cara a cara con algo igual de malo. Ocurrió una resonancia entre ambos, y Miyata pensaba en aquellas palabras, pero luego Sawamura decirle que mire un poco más. Kumi e Hippo estaban atentos mientras se sentía un aire espeso y mucha tensión al momento que los segundos salían, simplemente algo sofocante, para luego viajar a la esquina de Marcus, quien le estaban preguntando qué tal se encontraba. Marcus decía que estaba en la zona, esa era su especialidad, diciendo que ya entendió lo que estaba haciendo. Mashiba no estaba corriendo, él solo estaba aguantando, comentando que el siguiente round será una riña. El entrenador de Mashiba decía que pudo detener el sangrado, pero si lo golpeaban otra vez, probablemente se abra de nuevo la herida, dándole la orden a Mashiba que tenga cuidado, que solo se encargue de mantener la distancia, hablando sobre el corte hasta que su comentario se vio interrumpido por la forma de actuar de Mashiba, viendo que Mashiba no decía nada, solo estaba callado con un aura sombría, viendo cómo se alejaba poco a poco. Round número 5, matanza. Esta pelea ha cambiado de un momento a otro. Se invita a sí mismo a una matanza, el Bad Boy, y ahí mismo frente a él lo recibe el Shinigami. El público miraba cómo Rosario se lanzaba y también como Mashiba no se quedaba atrás. Hippo gritaba que eso era muy frontal y su entrenador le gritaba que levante los brazos. Ambos chocaron cabezas ferozmente, listos para acabar con el otro. El público se impresionaba por el choque. Sendo comentaba que no fue a propósito, eso era normal contra zurdos. Hippo se asustaba ante lo que se aproximaba. Rosario tenía bajo control a Mashiba al pisarle el pie. El público gritaba que Rosario pisó el pie de Mashiba. Sawamura decía que no era un error al decirle que era un peleador sucio, pero Rosario sí se aseguraba de lanzar un buen golpe al pisarle el pie, y Sendo le daba la razón y comentaba que puede ocurrir un accidente. Mashiba al ser pisado maldecía a Rosario, para luego analizar lo que hace Rosario. Si se acerca mucho a Rosario usa un cabezazo, y si retrocede le pisa el pie, maldiciendo a Rosario por ser una molestia tan grande, diciéndole que esperó, en cuanto deje de sangrar, Mashiba lo iba a masacrar. Rosario volvió a pisar a Mashiba, haciendo que él se tambalee. Trabajamos tan duro, fue mucho el tiempo invertido para llegar hasta aquí. Y ahora dejas que este hijo de perra haga estas cosas. Esto es algo imperdonable. Y por ver aquella situación les pidió a todos que lo ayuden a animar a Mashiba, rogando que lo ayuden. La parca tenía que escucharlos, pidiéndole que le den fuerzas. El público le daba la razón, empezando a gritar apoyando a Mashiba, gritando eufóricamente para que Mashiba no se rinda ante tal dura prueba, escuchando los gritos hacia Mashiba mientras él se encontraba sumergido en un lugar oscuro. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué son estos vigoreos? ¿Qué está pasando? ¡Deténganse! Aquellos gritos estaban debilitando a aquel ente que vivía dentro de Mashiba. La fanaticada gritaba que Rosario va por todas, mientras seguían apoyando a Mashiba con todas sus fuerzas. Antes te necesitaba, ya que necesitaba ayuda para afrontar cosas a las que temía. Te necesitaba para creerme alguien con los demás. Te necesitaba como un apoyo para seguir avanzando.
te necesitaba más de lo que cualquiera puede imaginarse. Espera, detente. No podemos lograrlo juntos. En ese tiempo en el cual yo era alguien muy débil. Así que te agradezco un montón. No hagas esto. No puedes dejarme solo. Pero de ahora en adelante... Detente, espera, me necesitas. Mashiva, tú me necesitas. Ya no necesito que vuelvas a aparecer. Así, Mashiva eliminó aquel ente que vivía dentro de él. Mashiva reconocía que en ese momento estuvo a punto de perder el control, mientras la fanaticada intensificaba sus ánimos a Mashiva. Pero hubo algo. Aquellos ánimos hicieron que él pueda contenerse, y ahora les demostrará a todos ellos, va a pagar todas sus deudas ante ellos, va a mostrarles de lo que es capaz la parca, Ryo Mashiva, con esos 2 puños que la vida le había otorgado. Itagaki gritaba que venía un cabezazo. Aoki gritaba que venía a su pie. Rosario se percataba que solo iba al cuerpo. La fanaticada seguía gritando el nombre de Mashiva por todo lo alto. El campeón retrocede, él toma distancia. No, mejor dicho, el retador lo obligó a retroceder. Está en el mismo lugar en el cual empezó. Ippo y Kumi se sujetaban fuerte al ver tal espectáculo de Mashiva. Sawamura decía que era aburrido, pero Sendo le gritaba diciendo que eso era mejor. El entrenador le hablaba a Mizutani, preguntándole si puede ver lo que está haciendo Mashiva, comentándole que aquel muchacho que los hacía sufrir, al no saber cómo controlarlo, aquel muchacho que siempre los tuvo con sus manos en la cabeza, gritando que mire, Mizutani mira, le decía, ese era aquel muchacho que me trajiste, rogando que lo mire con sus propios ojos. Que mire cómo está parado con firmeza y orgullo ante tal desafío. Su entrenador miraba la sangre brotar, preguntándose si recibió otro golpe. Mashiva se decía a sí mismo que aún podía ver, podía seguir peleando. Rosario lo maldecía, declarando que aquel recto de derecha era muy molesto, preguntándose cómo se enfrentaba a eso. La fanaticada seguía apoyando a Mashiva, dándole todos sus ánimos. Rosario le decía a Mashiva si esos ánimos lo hacían sentir bien, preguntándose cómo podía destruir su felicidad si lo tiene acorralado, repitiéndose la pregunta de cómo lo haría. Diciéndose a sí mismo que tenía que acercarse y lanzar un balazo y acabarlo, y en ese caso le apuntaría. Apuntar justo después de su izquierda y antes de su derecha. Miyata se daba cuenta de la contra. Rosario gritaba que conectará, y Mashiva decía que no pare y lo haga un golpe completo. Sus golpes pasan por sobre los mismos y justo ahí suena la campana. El round número 5 ha llegado a su fin. El entrenador de Mashiva les decía a sus ayudantes que le traigan el hemostat. Debía parar ese sangrado sin importar qué. No podía dejar que esta pelea se termine por eso. Mashiva estaba dando todo y ellos también debían hacerlo. Ippo le daba ánimos a Mashiva. Estaba seguro que él podía. Ya estaban en la esquina y su entrenador estaba decidido a detener el sangrado, preguntándole si se siente bien. Apenas van en la mitad del encuentro, pidiéndole que no se sobreexija, dándose cuenta de algo. Él estaba diferente, preguntándose si logró calmarse, para luego dar con la respuesta. Mashiva aún estaba ardiendo, pero a su vez tenía una mirada fría como el hielo. Mientras él miraba la esquina de Rosario, al darse cuenta que el referee se acercaba, y en la esquina el referee estaba diciendo algo, estaba dando órdenes, ya que si continúa Rosario con los cabezazos le retirará puntos, ya estaba llegando al límite. Y la esquina estaba de acuerdo, para luego ver cómo el manager se acercaba a Rosario, para ver cómo Rosario decía que estaba bien. El tiempo fue excelente y la distancia también era buena, pensando que debe cambiar la trayectoria y luego dispararle, para luego retirarse mientras su entrenador lo miraba en silencio. Viajando a la esquina de la parca, su entrenador le decía que el sangrado paró, pero Rosario no era un oponente que se deba derrotar estando a la defensiva, gritándole que si quiere hacerlo, que lo haga. Para luego Mashiva empezar a decir algo, su entrenador no entendía, y mientras se alejaba le decía entrecortadamente, gracias a su entrenador. Al escuchar eso, su entrenador se quedaba sin palabras. Al final su entrenador no entendió del todo el mensaje, pero tenía la impresión de lo que iba a hacer.
El manager de Marcus se preguntaba si habría encontrado la clave de la victoria. Viajando con Miyata le preguntaba qué pensaba, a lo que Sendo le dijo si acaso no lo vio. Marcus cometió una falta tras otra, y Miyata le dijo que la pregunta no era para él, sino que era para Sawamura, preguntándole si se dio cuenta desde que sonó la campana. Y Sawamura decía que veía que lo que se aproximara no era algo nada bueno. Iniciando así el sexto asalto, Marcus y Mashiba acercándose para destrozar al otro y llevarse la victoria. Es el sexto round y la pelea ha llegado a su segunda mitad. Parecía que el retador había perdido toda esperanza de mantener su ventaja después de ese corte accidental. Ambos boxeadores han mostrado su increíble defensa y capacidad ofensiva al final del quinto round. ¿Será Mashiba la Parca o Rosario de Bad Boy? ¿Quién será que tomará la ventaja en este enfrentamiento? La ansiedad apodera el ambiente. Ambos peleadores se posicionan al centro del ring sin ceder ni siquiera una pulgada. El público al ver aquella situación se quedaba sin palabras. Qué peligrosa estrategia de atacar y retroceder, de ser defensivo a ofensivo. No puedes ni siquiera pestañear, apenas puedes respirar. Es imposible decir quién es el que tiene la ventaja. La tensión está al máximo nivel. La fanaticada se asustaba al ver aquel roce, gritándole a Mashiba que tenga cuidado con los cabezazos, ya que Rosario se estaba lanzando con su cabeza una y otra vez. Takamura comentaba que Rosario no estaba intentando darle a propósito, incluso si Marcus iba con la cabeza por delante será un accidente, los cabezazos simplemente sucedían. Itagaki mencionaba que intentó arrastrarlo en una pelea dura y no lo logró. Si volvió a un ataque frontal, a eso se refería Takamura. Aoki decía que era eso tal como Mashiba lo planeó, y Kimura se emocionaba, pero sus ánimos se cortaron con un error. Takamura dijo que eso era malo. Para volver con Miyata, quien le preguntó a Sawamura si él le dijo que ellos resonarían, exponiendo que Mashiba ha negado entrar a la misma longitud de onda, entonces era Rosario quien fue obligado a resonar. Sendo analizaba, comentando que fue forzado a usar boxeo regular. La Parca simplemente sabía cómo molestarlo con sus propios instintos, emocionándose al concluir que si él no hace trampa no iba a pasar nada, para luego ser cortado por Sawamura, quien dijo que una batalla tan corta a distancia podría llegar a un cabezazo que cambie todo. Ese era el significado, afirmando que él pudo llevarlo lejos. Miyata comentaba que esa contra pudo fallar, pero el timing era perfecto. Volviendo con Takamura, él decía que el territorio de Rosario era la distancia, y si él continuaba presionando de esa manera e intentaba todas las veces que sea necesario, entonces eventualmente conectará aquel golpe. Y Fukumi seguían expectantes ante tal intercambio. Rosario estaba atento, Mashiba solo empujaba hacia adelante y definitivamente va a disparar esa derecha hacia él, después de la izquierda en el espacio antes de su derecha, gritando que conecte su golpe, adentrándose listo para destrozar a Mashiba. El golpe de Rosario pasó rozando y Mashiba conectó nuevamente en su abdomen. Kumi e Ippo estaban atónitos ante el intercambio, mientras Marcus y Mashiba metían toda la presión posible y así obtener la ventaja. Sendo decía que no conectó por poco, preguntando si Mashiba sabía que iba por una contra. Miyata decía que no cambió nada. Sawamura comentaba que era ganar o morir, eso era lo único que podía hacer. Ippo analizaba que si lo hacen entrar en un espacio de golpes rápidos, en vez de pensar en ello como algo en lo que te fuerzan para adaptarte, tiene que pensar como una oportunidad para voltear el combate a su favor. Es una fiesta de golpes toda máquina en el centro del ring. ¿Qué puños habrán penetrado más profundo al final de todo esto? Rosario se decía a sí mismo que no puede llegar, solo por muy poco no podía conectar, estando seguro de que tarde o temprano conectará, recordando aquel día en donde su vida era una mierda, siendo traicionado muchas veces, y solo sus puños fueron los únicos que no lo traicionaron y le dejaron poder, el poder confiar en ellos, y es por eso que estaba seguro que sus puños llegarían. Mashiba vio la oportunidad perfecta para tirar un golpe a todo poder, mientras Marcos gritaba para que su puño conecte.
Una derecha. La derecha del retador lo atraviesa de manera profunda en un momento crucial. Marcus se dio cuenta que fue muy lento, estaba decidido a presionar otra vez, viendo que entraría por el interior, siendo más compacto y más rápido, estando cara a cara a pocos centímetros de conectar, pero a su vez estando a pocos centímetros de recibir un golpe por parte de la parca. Es un derribo, una contraexplosiva, el retador está en el suelo. El entrenador de Mashiba estaba sorprendido al ver lo que Rosario había logrado, mientras en la esquina del campeón se regocijaban por ese cambio de escenario. Rosario estaba seguro que sus puños no le fallarían, para después asegurar que Mashiba era el oponente más fuerte al que se ha enfrentado, pero ahora él ya había acabado con esto. La cuenta continúa, la arena está furiosa, los daños son claramente profundos. Hippo estaba preocupado y muy asustada al ver la manera en la que cayó su hermano. Hippo analizaba que esta contra fue mortal, preguntándose si logró aguantar eso. Los gritos de la fanaticada sonaban, mientras la mente de Mashiba se ponía totalmente en blanco. Es el techo. ¿Qué demonios fue lo que pasó? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué demonios? ¿Qué estoy...? Puedo verlo. Increíble. Incluso a pesar que había sangre en mis ojos y apenas podía ver algo, ellos detuvieron el sangrado. Ellos me permitieron pelear otra vez. Estoy agradecido que ellos me dejaran pelear otra vez. Y él me animó. Gracias. Yo estoy siempre a una palabra y no puedo decirla ahora. Si no puedo decirlo, entonces supongo que directamente necesito mostrárselos enfrente de cada uno de los que se presentaron por mí. Todo lo que tengo que hacer es arrebatarle ese cinturón y levantarlo hacia el cielo. Él se ha levantado justo el momento en que la cuenta alcanza el 8, el retador se levanta. Sawamura no entendía y decía que un golpe más y esto sería una tortura, pero Sendo lo callaba, diciendo que él va a mostrarles lo que un hombre es realmente. Itagaki decía que debían detenerlo, el daño era demasiado, y Takamura preguntaba, ¿el de quién? Diciendo que desde el round número 1, no, incluso antes de que el combate comenzara, se estaba acumulando, diciendo que si dice que hay daño profundo, ¿a quién realmente se refiere? La fanaticada estaba alborotada, deseando que ellos dos continúen con su batalla. El retador se levanta de una gran caída, pero no se ve firme y le tiemblan las rodillas. ¿Será capaz de aguantar el tiempo restante de este round? Hippo se preguntaba cuánto tiempo queda, sintiendo que ya pasó la mitad, preguntándose si quedan otros 90 segundos.
viendo a Mashiba y diciendo que no puede pelear, rogando que llegue el descanso, preguntándose si será capaz de aguantar, para luego llegar a la conclusión que el campeón no lo dejaría descansar por 90 segundos. Él no era alguien pasivo. Hippo miró a Rosario preguntándose por qué no se mueve de su esquina, preguntándose por qué se ve tan destruido si él no fue derribado. El campeón avanza como un cazador buscando a su presa. Él se acerca lentamente mientras ve qué tanto daño tiene su enemigo. Rosario estaba listo para terminar con Mashiba. Él iba dispuesto a darle el toque final, solo tenía que presionar el gatillo. Viendo que con suerte estaba de pie, un solo golpe y todo acabará, para luego darse cuenta que Mashiba estaba muy lejos. Además, su cuerpo estaba pesado, no se podía mover, diciéndose a sí mismo que sus puños nunca lo han dejado. El boxeo nunca lo ha traicionado. Era lo mejor, el boxeo sí era algo, justo ante los ojos de Rosario. Aoki se preguntaba quién de los dos iniciaría, e Itagaki comentaba que tal vez ambos. Sawamura le daba la razón, Mashiba estaba acumulando cosas. Rosario reflexionaba y se decía que lo encerraron por estupideces, faltó su entrenamiento y su control de peso fallido. Cuando eres arrogante es justo ser castigado, el boxeo es algo muy justo, eso es lo que le gusta a Rosario. El boxeo no lo traicionó, él traicionó al boxeo. Control de peso a última hora sin entrenar, de verdad, su resistencia estaba por el suelo, además sus piernas estaban con espasmos debido a la deshidratación. Mashiba ha estado acumulando por años para este momento. Con ese puño derecho, Mashiba destrozó a Rosario por dentro, diciéndose a sí mismo que tiene que observar al hombre que está enfrente de él, debe ver su cara, debe observar toda su figura, ya que él era un boxeador de verdad. Sendo se asombraba al ver que Mashiba va a iniciar con la batalla. ¿Qué es esto? El primero que ataca es el retador. La guadaña del Shinigami lo castiga con furia. Los flickers salen como si fuese una ametralladora. Ese rápido látigo impide el avance del campeón. El manager de Rosario no podía creer. Mashiba aún se podía mover. Rosario se daba cuenta que cometió un error al tomarse una pausa para respirar. Él estaba moviendo sus pies lentamente hacia adelante y así incrementaría la fuerza de sus puños. Sendo le gritaba que no lo deje escapar. En la esquina de Rosario su manager gritaba que Mashiba estaba actuando, él ya no tenía nada que hacer, gritando que no le dio oportunidad de escapar. Rosario pensaba en respirar profundo y tomar la mayor cantidad de oxígeno, dejando que fluya su cuerpo para así usar lo último que le queda de energía, decidido a ir a por todas. El campeón presiona hacia adelante, él hizo una guardia firme y avanza sin miedo. Presiona hacia adelante y logra entrar. Aoki estaba asustado por la facilidad con la que entró, e Itagaki le decía que los flickers de Mashiba eran más débiles. El segundo de Rosario gritaba que le diera un golpe más. Hippo miraba atentamente. Rosario decía que las técnicas ya no las necesita, todo vale ahora, el tirar golpes será lo más oportuno. Decidió derrotar a Mashiba, llevarse la victoria y comenzar de nuevo en el boxeo. No iba a traicionar el boxeo nunca más, estaba decidido a alejarse de aquel mundo injusto. Y ahora es una pelea a corto rango. Y con ellos el centro del ring parece un show de pirotecnia. Es una explosión de golpes entre ambos. El segundo de Rosario no podía creer que Mashiba aún no llegara a su límite, preguntándose cómo podía seguir el paso a Rosario en ese rango. Mashiba reconocía que todo lo que ha hecho ha sido para este momento. Todo lo que ha hecho hasta ahora, todo eso, ha logrado para hacerlo crecer y también para apoyar su camino. Su entrenador reconocía que ese duro sparring que tuvo con Hippo lo hizo llegar hasta ese lugar. El público no podía creer lo que estaba haciendo Mashiba, estaba haciendo retroceder a Rosario, mientras el campeón solo se estaba concentrando en su respiración. Los golpes seguían explotando, mientras el round número 6 estaba a punto de acabarse. Rosario vio la derecha al cuerpo, estando decidido a no recibir aquel golpe por nada del mundo.
La guadaña cae para hacerlo pagar por sus pecados. Es la primera vez en toda la pelea que vemos este golpe, el Chopping Right. Hippo analizaba que Mashiba solo estaba usando golpes al cuerpo, creando un acondicionamiento para que Rosario solo espere ese golpe, siendo la misma táctica que usó alguna vez Kimura. El campeón se va al suelo. Todo aquello fue solo un gran apoyo que me ayudaría en este momento. Hippo solo decía que era increíble, mientras todos en las gradas repetían las mismas palabras, para después Hippo reconocer que Mashiba era un tipo increíble. Mashiba entregó todo lo que tenía, reconociendo que era muy tarde para decirlo, pero el mundo sí que era realmente difícil. Mashiba se alejaba mientras Marcus rechinaba los dientes por el esfuerzo de intentar levantarse. La cuenta iba en el segundo 4 y Marcus aún estaba intentando levantarse. Mashiba no podía creerlo. Marcus reconocía que había perdido la conciencia por 4 segundos, diciéndose a sí mismo que no dejará que todo acabe así. Su segundo golpeaba el cuadrilátero, gritando que se levante. El público se sorprendía al verlo de pie, gritando que ya se duerma de una vez. Su segundo le gritaba que levante las manos, y él con su puño temblando se ponía en guardia una vez más. Rosario ya no tenía energía, ya estaba en su límite, pero aún así quería seguir combatiendo hasta el final. A Rosario no le importaba quién era Mashiba, dónde nació o dónde creció, solo le importaba saber quién de los dos era el más fuerte, diciendo que le gustaría pasar más tiempo en aquel lugar tan justo, mientras Mashiba decía que Rosario no era el único oponente persistente que ha tenido, diciendo que irá con todo hasta el final. Y la pelea continúa una vez más. El público se preguntaba si acaso van a seguir, acaso Rosario no se podía quedar en el suelo. Otros le gritaban a Mashiba que lo acabe, el cinturón ya estaba ahí, ambos estaban ya con su último aliento. El retador va por todas, el campeón apenas está en pie. ¿Acaso esto decidirá el resultado de la pelea? El público miraba cómo Rosario casi se va al suelo, animando con euforia a Mashiba. Solo uno más. Un solo golpe más y está listo. Fue un enredo con los pies, fue un resbalón y no un derribo. El público no podía creer que eso fue a propósito, maldiciendo a Rosario. Hippo decía que no fue a propósito, la razón era que ambos están en las últimas. Sawamura reconocía que fue mala suerte, a lo que Sendo le recordó que él perdió por hacer eso, para luego el dragón decirle que si pierde por eso sería un gran karma. Miyata pensaba en eso. Sendo se paró y mandó al carajo todo, gritándole a Mashiba que termine el combate de una buena vez. Mashiba se levantó con la poca energía que le quedaba. Una izquierda. Rosario se desploma, pero es sujetado por las cuerdas. Esto ya pareciera que es el final. ¿Podrá Mashiba terminar la pelea aquí? El referee se interpone entre ambos. Y ahí suena la campana dando el fin del round. El round número 6 había terminado. El público gritaba que estaba tan cerca, afirmando que en el próximo round lo iba a lograr, mientras otros gritaban que terminó como el round anterior. Viajando a otro lado del público, muchos se preguntaban quién estaba peor, si Mashiba o Rosario, para ver cómo algunos afirmaban que ambos estaban destrozados, preguntándose qué iba a pasar en el próximo round. El segundo se asombraba por Marcus, viendo cómo había llegado Rosario, preocupándose ya que no se podrá recuperar en un minuto, preguntando quién era Mashiba. En la esquina de Mashiba estaban desesperados por intentar ayudar a la parca, sin saber por dónde empezar, pero Mashiba intentaba decir algo y su entrenador le pedía que no hablara, gritándole que está haciendo un gran trabajo y que no gaste su energía hablando, que solo respire profundo y están cerca de la victoria. Para luego Mashiba pedirle que lo deje hablar un poco, ya que la única razón por la que está dándolo todo es gracias a él. Pero su entrenador estaba desesperado, pidiéndole que respire profundo, inhale y exhale, pero Mashiba estaba sumergido en sus pensamientos. Él se quedaba a pocas palabras de poder decirle algo, y era hora de que los segundos se vayan, y Rosario quería decir una última cosa, y su manager lo escuchaba. Él, sin lugar a dudas, tenía que volver en un futuro a Japón. Mashiba se preguntaba por qué no lo dijo, y su entrenador le pedía que se concentrara, pero él antes de irse le decía que por no haberle dicho eso antes, tenía que entregarle el cinturón como disculpa. Dando así inicio al séptimo round. Rosario se acercaba a la parca se acercaba a Rosario, ambos estaban frente a frente, extendiendo sus puños. Y empieza con un gran golpe mutuo, ambos se van hacia atrás, ellos ya tienen que estar llegando a su límite. Pero aún así, ellos continúan la pelea como si nada hubiese sucedido. Un golpe de lleno,
y se lo devuelve al instante. Se devuelven un golpe detrás de otro. El público miraba aquella salvajada, preguntándose por qué no esquivan. ¿Acaso tienen mucho orgullo como para hacerlo? Pero al final dijeron que no, ellos ya no tienen energía para hacerlo. Ellos dos ya estaban en su límite. Aoki decía que era una batalla de voluntad, e Itaaki miraba como aquel que primero pierde el espíritu, mientras Sendo gritaba para que Mashiba termine la batalla. Eipo les decía a todos que deben darle su fuerza a Mashiba, empezando todos a gritar Mashiba, 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 se escuchaba por toda la arena. El manager de Marcus estaba asustado, mientras que por el lado de Mashiba decían si puede escuchar eso. La arena se encendió, en el centro de esas flamas están ambos guerreros intercambiando golpes. Como si estuviesen apilando piedras en un montículo para marcar su tumba. Ellos lanzan un golpe detrás de otro. ¿Quién será el primero en ser destruido? ¿Qué tan lejos llegará esto? ¿Por cuánto tiempo más pueden seguir con esto? Ya superaron sus límites hace un buen tiempo. Sus tanques de energía ya no existen. El ring es un infierno total. ¿Acaso es el infierno quemando sus espíritus o es el de su renacimiento? Sin importar el caso, estamos solo a momentos de que llegue la justicia. Se fue al suelo. ¿Este será el final de todo? Mashiba descansaba y desde la esquina pensaba cómo puede seguirse moviendo, observando cómo sus puños ya no pueden más, pero al final, a pesar de que ya no sean armas afiladas, aún pueden usarse como mazos para aplastar a su oponente, sin importar que tenga que hacer lo que sea para ganar. De repente su mirada quedó fija en Ippo y su hermana. Ippo sintió algo extraño ante esa mirada, procediendo a soltar a Kumi, para luego gritarle a Mashiba que mire hacia allá. Marcus se había levantado y caminaba directo hacia donde estaba Mashiba. El público no podía creer lo que estaban viendo, gritando que si de verdad puede continuar, y otros decían que ya estaba acabado, que vaya y solo tome el cinturón, gritando que vaya por él. El cinturón estaba justo ahí, gritando a Mashiba por todos lados, mientras Rosario se aproximaba a él. Mashiba seguía diciendo que estaba una palabra, pero había algo que siempre fue capaz de decir, que traiga un hombre más fuerte que él, de lo contrario no podría aceptarlo. Ya lo había dicho una y otra vez, y a pesar de que lo dijo en muchas ocasiones, de todos los hombres que había en el mundo, tenía que ser él. El primer hombre que trae a casa de verdad tiene que ser Ippo. Mashiba se preguntaba qué demonios era eso. Observando a Ippo y Kumi, decía que incluso después que le dijo una y otra vez de todas las personas del mundo, tenía que ser él, pensando en su hermana, preguntándose qué era lo que estaba pidiendo. Él le había dicho que debía traer a alguien más fuerte que él, pensando en la palabra más fuerte. Para luego pensar en ella y decirle bien hecho, mientras iba nuevamente a la batalla. A través de los electrificantes ánimos, el retador da la media vuelta para responder a la llamada del público. Ahora, toda la arena, no, todo Japón está impulsándolo hacia adelante. Hermanito, a mí jamás me gustará el boxeo, pero era tanta gente apoyando, animándote para que vayas más allá. Estoy tan orgullosa. Mashiba, mientras se lanzaba, pensaba que en ese pequeño departamento que rentó para traerla de vuelta, se rehusó a que Kumi tuviera una sola preocupación, una sola nube de dudas en su mente, y sin mirar atrás, ella puede vivir con una sonrisa en su rostro, para después poderse despedir con una sonrisa. Él va a convertirse en el campeón mundial.
Él logra destrozar su guardia y de esa manera conectar un gran derechazo. Marcus se daba cuenta que ya no tenía fuerza, estaba a punto de caer, pero antes de que caiga, al menos su final. Con la poca fuerza que le queda, al menos dejará una última marca en su cuerpo, pidiéndole que recuerde esto y asegurando que algún día volverá a Japón. ¿Quién ganará esto? ¿Quién será el último hombre en pie? ¿Cuál de los dos es el hombre más fuerte del mundo? Sendo decía que esto era lo más difícil, el último golpe. Sawamura decía que era muy amplio el golpe, asegurando que Mashiba conectará primero. El Team Kamogawa gritaba que vaya por él. Rosario decía que sin lugar a dudas se encontraría una vez más con Mashiba. Su golpe llega de lleno, el campeón fusila al retador con un gran disparo. El Team Kamogawa no podía creer lo que pasaba. Hippo preguntaba si se enredaron los pies, si fue a propósito, para luego responderse a sí mismo, diciendo que eso era debido a que lanzó un gran golpe estando en las últimas, gritando que todavía no ha terminado, gritando el nombre de Mashiba por lo alto. Rosario decía que se equivocó y era su culpa, afirmando que entrenaría como nunca y sin lugar a dudas volvería a Japón. Así que hasta el momento en el que regrese... A pesar de recibir esa derecha, el Shinigami le devuelve la guadaña con un gran uppercut para desgarrar el alma del campeón. Él se aferra con todo lo que puede a las cuerdas. Sin lugar a dudas, él ya está perdido. Este es el final. Al fin se acaba esta interminable pelea. Y ahora, el mazo de la justicia está descendiendo para sentenciarlo. ¿Acaso ya ha decidido la sentencia? ¿Qué será lo que sucederá ahora? Es la hora de la justicia. El puño juzgador se acerca al campeón, un cortado con la derecha. Sendo decía que si llega se acaba. El Team Kamogawa comentaba que si llega todo se acabaría. En la esquina de Mashiba gritaban, e Hippo rogaba para que el golpe llegara. Mientras Mashiba decía unas palabras en su mente antes de darle estocada final. No dejaré que te sigas preocupando por mí. Vamos a ignorar ese pasado para que de esa manera puedas seguir con tu vida con una gran sonrisa, para que yo también me pueda despedir de ti con una gran sonrisa. Me voy a convertir en... Hippo gritaba que tiene que llegar.
y al final no llega. Lo que lo separó de llegar a la cima del mundo fueron solo unos milímetros. Pero ¿en qué exacta distancia llegó el golpe? ¿En qué momento la sentencia ya había terminado? Y la pelea se termina. Esta pelea por el título mundial de la WBC de la categoría Lightweight fue decidida. El campeón defiende a duras penas y de manera exitosa su título. La arena se hunde en un silencio sepulcral, ni un solo sonido saliendo de nadie. Todos quedaron atónitos ante lo que acababan de presenciar. El retador sale en una camilla, peleó hasta el amargo final, pero qué tan profundo será el daño recibido. No es capaz de salir por su cuenta. Los golpes visibles en su cuerpo cuentan la historia de este combate a muerte. Ha sido una batalla que quedará grabada para siempre en los corazones y mentes de todo aquel que haya sido testigo. Ippo le decía a Kumi que debían ir a verlo, diciéndole que como es la hermana la dejarán pasar, pero ella estaba fría por aquel desenlace. La hija del jefe de Mashiba le decía que vaya, él la necesitaba, pidiéndole a Ippo que la lleve, a lo que él la tomó del brazo y se la llevó. Sawamura comentaba que Mashiba perdió. Sendo estaba molesto, diciendo que Mashiba ganó. Él tuvo en sus manos la victoria. Si no hubieran chocado las piernas al final, él hubiera ganado. Pero Sawamura le dijo que si Mashiba y Marcus hubieran sido boxeadores bien portados, él pensaría lo mismo, diciéndole a Sendo que él sabe la clase de sujetos que son ellos. Para finalizar, que lo que pasó fue karma. Esta era la purificación de Mashiba, pero el precio a pagar fue excesivo. Sendo pensaba en esas palabras, diciéndose a sí mismo que no iba a permitir que algo como el karma decida quién gane y quién pierda, para luego decirle a Miyata que debían irse. El manager de Marcus se preguntaba qué pasaba con Japón. Nadie estaba aplaudiendo al campeón, pero Marcus quería decir algo. Sus últimas palabras antes de irse de la arena fueron que era un hecho, que iba a regresar. Sendo le preguntaba a Miyata qué le pasaba. Pero él simplemente estaba observando el cuadrilátero, estaba observando el coliseo de almas ardientes, donde el destino se forja en puños y dientes. Mashiba danzaba con sombras y furia, Rosario, su juicio, su hora más dura. Truenos crujían en golpes certeros, como dioses que esculpen sus férreos senderos. La lona temblaba, testigo siliente, del choque de espíritus del pulso de un fuerte. Pero al filo de un golpe, al borde del fin, cuando la parca guardaba su lado sutil, un eco lejano, un karma maldito, detuvo su mano, selló su destino. ¿Fue Marcus el más fuerte, el digno vencedor? ¿O el peso de actos de un viejo error dobló su rodilla, nubló su mirar, dejándole un paso de hacer despertar la sombra que habita en el último umbral? La gloria y la pena se funden en uno, un héroe caído, un triunfo desnudo, y en la memoria, en el fragor de la historia, su nombre aún quema, su lucha aún gloria. Tan cerca del infierno que sintió su calor, tan cerca de la victoria que le rozó con los dedos, pero el destino no le dejó decidir su final. Mashiba, un nombre escrito con sangre, en la eternidad del olvido. More
一人は去る。一撃一撃が激しく戦いは凶暴。その中に隠された真実、ドーンと叫び、マシバは倒れる。だが諦めず、ロサリオは前進。運命が彼を追い続ける。ブリッジが晴れ始め、空気に息吹が感じられる。戦いは静まり、戦争は消え、風がささやく平和が訪れる。空のようのよう夏が砕け血が伸びる。マシバの際は音が舞い世界が燃える。マシバの際は大地が震え空が轟く。マシバの際は一人が勝ちもう一人は譲る。晴れ始め空気に息吹が感じられる。戦いは静まり戦争は消え、風がささやく平和が訪れる。コーラダロサリオか風はそれを知る。彼らの戦いの響きは永遠に響き渡る。